María Eugenia, antes que nada, mil gracias por venir. No, Buenas muchas tardes. gracias a vos. Hoy se conoció que el gobierno, después vamos a la política, pero cerró la investigación sobre la cartelización de la obra pública. Así es. ¿Me das detalles de qué estamos hablando en un gobierno que está de salida, eventualmente, y que toma una decisión que no se animó a tomar hasta aquí en 3 años y medio de gobierno? Bueno, a ver, es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde había un proceso que llevaba un tiempo y que depende, son importantes las personas en la gestión de gobierno, ¿no? Porque depende de Tombolini y obviamente de Massa. Y haber cerrado esto significa que no hubo colusión, que no hubo acuerdo para ver a quién le tocaba la obra pública, lo que en la causa de los cuadernos, porque este tema es como consecuencia de lo que está investigando la justicia penal. Quedó muy claro, incluso por el testimonio, por ejemplo, del arrepentido López, el que revolvió los bolsos, que se repartían la obra pública. A uno le tocaba un día, a otro le tocaba otro. O sea, que había cartelización. Que había cartelización de la obra pública. Y que había arreglo entre los proveedores para decir, esta me la ocupo yo, esta la agarras vos. Sí. Y había licitaciones que estaban amainadas con arregladas. Los dos lados del mostrador, como yo digo, de la corrupción en la Argentina, puestos al descubierto, la causa de los cuadernos. Y la Comisión de Defensa de la Competencia, por lo que tengo entendido, sin considerar estos testimonios de los arrepentidos y sin considerar la sentencia. En Vialidad Nacional, la sentencia que condena a Cristina Fernández de Kirchner, a Báez y a López, fija claramente que había concertación respecto de la obra pública y arreglos para ver a qué empresarios les tocaban, más allá que ese caso en particular tenía a Austral Construcciones y a las compañías del grupo Báez como beneficiarias. Entonces, no se toman en cuenta elementos muy importantes, obviamente, para tener por cierto que existía colusión. La causa de los cuadernos está claro que esto es así. Y yo creo que esto es una señal de Massa a los empresarios que están involucrados. Son empresarios que todavía son importantes en la Argentina. Sí, claro. Y parte de esa Argentina que hay que reformar y parte de esa Argentina que hay que... Con la idea de acá no pasó nada, miremos para adelante y después del 10 empezamos de cero. Sí. Todavía está el caso penal, ¿no? Esto obviamente podía traerle multas y algunas cuestiones que hubieran sido importantes que no se cierren, yo digo, antes del cambio de gobierno, si el gobierno que viene tiene que ver con Patricia Bullrich, porque obviamente encarar el tema de la reestructuración de la obra pública en la Argentina para tener procesos de integridad, para renovar los directorios de las compañías, para que quizás en el marco de una solución alternativa del proceso penal paguen multas millonarias para que ese dinero vuelva a las arcas del Estado, porque obviamente tiene que ver con una gran defraudación. Es una salida muy interesante para ese proceso, muy complejo, con muchísimos imputados, no solo funcionarios públicos, sino los empresarios más poderosos de la Argentina. Entonces hay que buscar una salida, pero que sea como una oportunidad para enfrentar la gran corrupción que obviamente lleva muchos años instalada en la Argentina y que se lleva mucho dinero también de los argentinos. ¿Cree que además es una especie de beneplácito a Cristina Fernández de Kirchner, lo señala hacia ella? Esta me parece que no le toca tanto a Cristina Fernández, sino que me parece que es una señal más importante para los empresarios. El gobierno tuvo 3 años y medio y, sin embargo, pese al fallo judicial incluso condenatorio, porque si hubiera habido una absolución, el gobierno puede decir la justicia ya falló, sí. Hubiera sido casi de perogrullo que se hubiera pronunciado en ese sentido. Ahora, ¿el argumento cuál es acá? Porque hablé de vialidad, lo que pasa es que en la justicia penal tramitan muchas causas que están vinculadas con una estructura de poder corrupto que gobernó la Argentina del 2003 al 2015, donde la obra pública y todas las políticas del Ministerio de Obras Públicas de Debido estaban afectadas por temas de corrupción. Subsidios también a los transportes, subsidios a las energías, o sea, eran todas las políticas públicas de ese ministerio absolutamente cooptadas. Entonces, vialidad era una causa de corrupción, donde obviamente acá estaba Báez y todas estas obras que le eran destinadas para terminar en el patrimonio de los Kirchner, relacionadas con Otesur y los Sauces, la gran causa que se cerró de la noche a la mañana y que Casación tiene a consideración, la ruta del dinero K, que es toda la circulación de ese dinero que se originó en vialidad, que transcurrió por las empresas de Báez, que fue lavado, causa independiente, y Otesur y los Sauces como tramo final. La causa de los cuadernos es otra causa independiente de la colusión de la obra pública, pero vinculada, porque todo tiene ahí un eje que es obras públicas, y después también tenemos otras causas como la de Oil Combustibles, que también está ahí en casación en esta vocalía de la juez que está agarrada a su silla y que ya no debería estar en funciones, que también siempre se dice que esa vocalía tiene para votar Otesur y los Sauces, la causa del pacto con
con Irán, también Oil Combustibles, donde fue condenado solamente los funcionarios públicos y los empresarios están afuera por ahora del problema. Así que son varias causas. Del 2003 al 2015 yo escribí un libro, ¿no?, que se llama Destrucción Institucional, donde describo cómo cuando vuelve Cristina con Alberto Fernández empiezan a cooptar estamentos de la justicia para no ser juzgados, y ahí hay un cálculo macroeconómico de los embargos, de los 10 casos de corrupción más importantes, más o menos los que estamos hablando, más Muñoz, el secretario privado de Cristina. El de los 70 millones de dólares. El de los 70 millones. Los embargos trabados por la justicia al momento en que escribí eso, que hará 2 años, eran 6.100 millones de dólares, calculados al 2015. Cristina Fernández de Kirchner deja el poder, tomé ese tipo de cambio, digamos, porque los embargos son en pesos, 6.100 millones de dólares de embargos, que no son los daños directos de la corrupción, porque los daños directos de la corrupción es ese dinero que no llegó, el tiempo que perdimos, las obras públicas que hay que volver a hacer. 6.200 millones de dólares equivalía en ese momento al 15% de este famoso endeudamiento con el fondo que tanto indican como la causa de todos los males, que por supuesto no creo que eso sea así, pero es un daño macroeconómico muy importante. Si solo hablamos de números, ¿no? La corrupción causa muchos otros daños, sí, pero esto es muy importante. Resquebraja la autoridad y porque además violenta el principio naturalmente más importante, que es el de decencia y por tanto idoneidad para ejercer el cargo, ¿no? Yo digo que cuando Javier Milei, para pasar un poco en política, habla de casta, yo creo que lo que nosotros tenemos que hablar es de corrupción. Que el gran problema que tiene la dirigencia política argentina es la corrupción, no solo del dinero, sino cuando se tuercen de las promesas que hicieron para llegar a un lugar y hacer lo que tienen que hacer. El gran problema argentino, desde mi punto de vista, una pelea que hay que dar, es por la integridad de los funcionarios públicos para renovar esa confianza entre la gente. Vos entrás a la función pública con el mismo patrimonio con el que te retirás, pero además hacés lo que tenés que hacer. No llegás a la función pública. Patricia Bullrich está hablando de la gestión más austera, prometiendo la gestión más austera de la que tengamos memoria. Yo estuve en la Unidad de Información Financiera, sé cómo funciona el presupuesto del Estado y realmente necesitamos bajar esa austeridad para que los funcionarios públicos no lleguen por los amenities, dicen, ¿no? pero, por los amenities, que el auto, que el teléfono, que los viáticos. O sea, que todo eso lo corta, digamos. Ojalá así sea. No haber choferes en los secretarios, yo creo como que, ocurre habitualmente. Correcto, yo creo que va a haber un redireccionamiento de ese empleado público, digamos, eventualmente, que está cumpliendo esa tarea. Yo creo que hay que hacerlo, que hay lugares, hay algunos funcionarios que quizás no los podés dejar sin su auto oficial, un ministro, por ejemplo, pero va trabajando en el auto, tiene. Pero no el subsecretario. Pero claro, o sea, ya esto es un descalabro total y obviamente me parece que Patricia va a ir por eso. Hoy se conoció que el Ministerio de Economía instruyó para cubrir más de 700 vacantes y al mismo tiempo que el último año, pese al decreto y la promesa de Massa de no incorporar empleados, se incorporaron más de 15.500 empleados a la Administración Pública Nacional. Sí, están contando. ¿Va a ser revisado si Patricia Bullrich es presidenta o no es una definición que le corresponde? Confío que sí, tenés algún tema, la verdad, que tiene que ver con saber que el empleo público por constitución tiene esa estabilidad, entonces espero que se pueda revisar con la reasignación. Yo creo que cuando el Estado va a ser reestructurado y cuando las personas están más de un año en disponibilidad sin funciones es cuando vos podés empezar a disponer cesantías. Vamos a tener que pensar algo, o sea, es un Estado que pesa el 40% sobre el producto de los argentinos y hay que reducirlo porque ya vimos que así la Argentina no funciona, ¿no? Entonces yo creo que lo que está haciendo Massa, que no sé lo que dijo, lo prometió, porque nada de lo que digo prometa puede ser válido, ¿no? Me parece que Massa es una persona que ha perdido toda credibilidad. La propia Cristina lo llama fullero y es realmente una persona que tiene muchos señalamientos de corrupción, que nos está hundiendo en las peor de las desgracias. Hace un año que está a cargo de la economía, con lo cual, además cooptar al Estado con esta cantidad de gente, vamos a ver las herramientas legales que tengamos para tomar medidas rápidas. Vamos urgente al móvil, me dice, ya seguimos, María Eugenia. Pablo Corso, hoy no